y desarrollo web. Somos Crop. Publicidad no convencional, minería de datos, estrategias digitales, monitoreo de marcas. www.crop.cl. La calidad de una gran agencia con el trato personal de una pequeña. Twitter y Facebook. Somos Crop. Fono 222-7734. www.crop.cl. ¿Qué tal? 11:03 y las manos mágicas de Christopher Césped que nos están llevando adelante a través de los mandos centrales del control y de la producción periodística de este programa que se llama Buenos Días Región a través de todas las plataformas de Polar. Como buen domingo, nada que ver, como buen lunes, nada que ver. Ya no sé qué día es, mi cabeza loca. Como buen día lunes, a esta hora el emprendedor no para con los muchachos de Crop, www.crop.cl, a través de la plataforma Zoom, junto a ellos. Don Marcelo, don Christopher, ¿cómo está Jonathan, Marcelo? Buenos días, gusto de saludarlos. Buen día, ¿cómo estás? Qué lindo domingo. Crop, www.crop.cl, a través de la plataforma Zoom, junto a ellos. Don Marcelo. Oye, buen día. Buen día. ¿Estaba teniendo mi voz nuevamente? ¿La escucharon o estamos bien? No, estamos bien. Yo te escuché otra vez. Y con Mauricio Vidal estamos es que el mundo paralelo. Con uno basta y sobra. Oye, Mauro, saludamos a todos y todas, porque están a todas las personas que han respetado la cuarentena de manera responsable y se han quedado en casa y están sobrellevando este tema de manera en familia y todo, así que un saludo para todos y todas que nos están escuchando y viendo por las pantallas del Facebook. Así es. Estamos en las redes sociales, estamos en Facebook Live en estos momentos con el emprendedor no para. Volver a la normalidad es la pregunta que se hacen los muchachos de Crop hoy día en el emprendedor no para. ¿Estamos para volver a la normalidad, muchachos? Sí, mira, y es la pregunta que cruza, estuve escuchando un poco el programa igual a los invitados anteriores, parece que es la pregunta que cruza la cabeza de todos, ¿no es cierto?, hoy en día. ¿Es posible volver a la normalidad? ¿Se va a dar esto que volvamos a esta, digo normalidad entre comillas, ¿cierto? Después de lo que pasó con el instructivo del gobierno, ¿no es cierto?, que invita a los funcionarios públicos casi a una especie de gesta heroica, ¿no es cierto? Veíamos a la ministra invitando a los funcionarios públicos. Este es el momento para el que se han preparado toda su vida, ¿no es cierto? Era como William Wallace dando una arenga. Y se habla de este regreso, de esta vuelta paulatina a la normalidad. Se habla de volver a clases, ¿no es cierto?, el día 27. Y lo que nosotros nos planteamos hoy día como pregunta es: ¿podemos volver a la normalidad? ¿Qué es la normalidad? ¿Vamos a poder volver a y como dice Marcelo, es difícil entender, porque yo creo que el concepto de normalidad es algo que para algunos es una cosa y para otros es otra cosa, y para la gran mayoría también puede ser diferentes cosas. Y yo también estuve atentamente al tema del programa y escuchaba, por ejemplo, lo que planteaba Jessica, que cierto interpuso este tema del recurso, y tiene mucha razón. En sí, hay una disociación desde el Estado hacia la sociedad en pleno, ¿sí? a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, partimos diciendo que obviamente desde octubre del 2019 que se viene repitiendo el tema de la normalidad, ¿cierto? Y en el tema del abastecimiento que tenemos, estamos preparados para poder tener mascarillas para todos y para todas, en los establecimientos educacionales, sobre todo los municipales. Están las condiciones para poder tener sanitizado, tener las condiciones para proteger a sus docentes, a sus asistentes de la educación, a los niños, a las niñas. Yo creo que es bastante complicado poder
saber si eso va a ser efectivo, ¿sí? Entonces, el virus, y hoy día hablamos un poco del historiador israelí Yuval Harari, que hizo una entrevista buenísima que nosotros con Marcelo nos gusta mucho. Yo me declaro fanático de Yuval Harari, por si acaso. Así que ¿sí? No me pidan parcialidad. Entonces, hay algo que dice que es súper importante. O sea, las decisiones que tomemos tendrán un impacto durante años y décadas en la reconfiguración del planeta. Y ahí ya nos estamos viendo y divisando como algo que ya cambió, y cómo lo reestructuramos en el cambio va a ser bastante interesante. Ahí Marcelo nos va a hablar un poquito del ingreso básico. Sí, mira, esto, como te digo, como bien decía Jonathan, es de una entrevista que le hicieron a Yuval Harari, el escritor de Sapiens, de Homo Deus y de 21 lecciones para el siglo XXI. Y él plantea una serie de puntos que son, que en realidad nosotros aquí los aterrizamos, digamos, a la realidad local. Y Yuval parte hablando del ingreso básico. Y él dice textual: estamos presenciando muchos experimentos en millones de personas, como en Estados Unidos, que va a implementar la renta básica universal, dando dinero a todos sus ciudadanos durante la crisis. Ya se había pensado en esto antes, pero nadie lo hizo a esta escala y no sabemos cuáles serán las consecuencias, ¿ya? Y esto es algo que de verdad se viene dando hace mucho tiempo, esto de una renta básica, ¿no es cierto?, que viene perfilando un poco qué es lo que vamos a hacer nosotros los humanos en el futuro, ¿ya? No es esto que se pensaba, o que cierto sector tiende a pensar, que es una subvención a la flojera, es la subvención para el flojo, ¿no es cierto?, que muchos tienden a mencionarlo. Es más una reforma en que nos plantea nuestro rol como seres humanos en la sociedad moderna, ¿ya? Entonces, se va a reconfigurar todo el ámbito del trabajo. Nosotros ya hablamos mucho de teletrabajo, de frente hay puestos de trabajo que ya no van a existir, ¿ya? En el proceso de esta crisis se levantó y se dio cuenta que no eran necesarios, ¿ya? Otra vez, por crudo que suene, son cosas que van pasando y que va dejando al descubierto una crisis de este tipo. Entonces, para dar un solo ejemplo, hoy en día, las fábricas que siguen produciendo son las que no tienen componentes humanos en sus procesos de desarrollo, ¿ya? ¿Por qué? Porque los robots no se pueden contagiar, ¿ya? Entonces han sido quienes han seguido produciendo, y eso es una recompensa, digamos, a tener ese sistema, ¿no es cierto?, de fabricación o de construcción, ¿ya? Entonces es muy posible que, salidos de esta crisis, ese panorama cambie totalmente y la adopción de la automatización, del machine learning y de otras tecnologías sea mayor. Ajá. ¿Y qué pensáis tú, Mauro? Como invitado. ¿Estás ahí? No, lo estoy escuchando concentradamente, como lo hago todos los lunes. Pero yo he aprendido tantas cosas con ustedes en estos tiempos, entonces voy guardando material para mi tarde de lectura. Ya no son tardes de cine como antiguamente, son tardes de lectura. Oye, otra cosa que nos parece entre tragicómico, ya pasamos al tema del mapa geopolítico, cómo se está reconfigurando, y ayer de forma bastante menos elocuente, nuestro ministro de Salud, Mañalich, habló de la hegemonía del siglo se juega en el 2020 entre USA y China. Sí, como siempre, es que espérate, es que en esos 2 minutos de declaración de Jaime Mañalich, yo vi la entrevista completa, pero esos 2 minutos son un momentum televisivo. Sí, absolutamente. Oye, perdóname, pero hacer público un WhatsApp entre un ministro, un representante del gobierno chileno, y el embajador de China, el representante de China, de la República China, es una cosa fuera de todo protocolo, es algo bastante freak. Eso, el culpar a la prensa, a toda la prensa, de que en base a noticias falsas, a mentiras, eso es lo que hace la prensa. Hacer de mentiras, inventar noticias para vender más. ¿Sabes qué me hizo acordar eso, Mauro? A los directores técnicos de los clubes deportivos. Cuando pierden, claro, y la culpa la tiene la prensa. Entonces, lo último,
Para cerrar, a propósito de lo que ustedes están hablando de Mañalich y estos 2 minutos de ayer, que hoy día nosotros lo repetimos en la editorial, de que se juega la hegemonía mundial en base a quién va a ser el que va a descubrir la vacuna, básicamente, quién va a tomar el control hegemónico del mundo en los próximos meses de aquí al 2021. Pero ¿y si fuese así, si fuese como lo dice el ministro, no estamos tomando partido ya por China? Si el ministro consiguió una donación de mascarillas de China, a mí eso me suena más preocupante. O sea, es que yo creo que es una salida de libreto bien preocupante del ministro, que incluso puede tener consecuencias en otros temas, en otros ámbitos bilaterales de la salud. Bilaterales, exacto. Absolutamente. Puede tener consecuencias diplomáticas, porque el embajador chino sí respondió, y su respuesta es que no tiene información de los 500 ventiladores. Mañalich dice que estamos en una guerra y que si uno dice algo, le secuestran los ventiladores. ¿Cómo se los secuestran? ¿Se los secuestran saliendo del aeropuerto, llegando a un aeropuerto o en el aire? Porque todos sabemos que también hay secuestros de aviones en el aire. Eso está pasando y no se sabe. O sea, es una cuestión bastante espectacular lo que dijo Mañalich ayer, más allá de película de ciencia ficción. Un Mañalix. Un Mañalix. Sí. Y lo último es que si no le está comprando al gobierno chino y no están haciendo las gestiones con el gobierno chino, el gobierno chileno le está comprando a algún privado, y que el gobierno chino no tiene idea, quedan todas esas dudas. Sí, despierta más dudas que las que resuelve, creo yo. Como dices tú, esos 2 minutos van a pasar, yo creo, a la historia como un momento. Como Mazú cuando ganaron las medallas. Estoy llorando. Sí. Bueno, y lo que dice Harari respecto a esta nueva conformación geopolítica es que él siente una preocupación, un temor, ¿no es cierto?, a que la gente tome decisiones equivocadas dado este contexto, que la forma de lidiar con la crisis sea mediante regímenes autoritarios o totalitarios, ¿ya?, en lugar de empoderar a los ciudadanos. Es decir, que se dé esta vuelta, ¿no es cierto?, de que los ciudadanos volvamos a ceder el poder, ¿no es cierto?, a regímenes, ¿ya? Entonces, o que países incluso despierten sus ansias o sus temas nacionalistas, intereses nacionalistas, en consecuencia por mantenerse aislados, ¿no es cierto?, del virus, con tal de terminar la crisis, ¿ya? Creo que justo la jugada que hay que hacer es la jugada contraria, y creo que la vamos a analizar más al final de la columna, pero la preocupación es latente. El mapa geopolítico puede cambiar y va a cambiar, porque las decisiones que se están tomando son de orden. Aquí se ponen a la luz los liderazgos, ¿no es cierto?, los verdaderos liderazgos, porque una crisis sanitaria nos afecta, a diferencia de una crisis económica o a diferencia de otra, nos afecta a todos por igual, ¿ya? No hay nadie que esté más preparado para enfrentar una enfermedad. La crisis sanitaria. Bien, una pandemia. Oye, Mauro, y en torno al mercado, lo que plantea Harari es que el mercado laboral se va a reestructurar, y es porque estamos teniendo un experimento masivo de trabajar desde la casa. El resultado va a ser la modificación de la economía del futuro, y eso creo que además que la hoy las clases, como lo planteamos ahí, a todo nivel escolar, menos el preescolar, ¿cierto?, se están entregando vía internet, y ha sido, yo creo que una vuelta de tuerca para tanto los estudiantes como para los profesores, sobre todo en aquellas instituciones donde las metodologías y learning todavía no estaban maduras, ni siquiera estaban como bien trabajadas e implementadas. Pero, ¿sabes? Lo que me gusta de la apreciación que hace nuestro invitado, ¿cierto?, el día de hoy a la columna, es que es una gran oportunidad también para democratizar la educación. Bien, quizás a nivel técnico quizás nos faltan muchos años todavía como país, pero quizás en sociedades donde el acceso a la conectividad y a una buena bando de ancho, conexión, ¿cierto?, nos va a dar la oportunidad de que todos tengan acceso a una educación de calidad, ¿sí? Entonces, cuando dice tener los mejores profesores del mundo dictando cátedras online en su universidad local, ¿ya?, o estudiando en universidades prestigiosas a través de sus campus virtuales sin abandonar tu ciudad, te va a dar la posibilidad de entrar a este juego, ¿cierto?, de la educación vía e-learning. Y una de además que uno sí. Lo que pasa ahí, muchachos, también es que
la brecha digital que hay y que ha quedado al descubierto, se ha desnudado en las últimas semanas, es muy importante. Pues. Entonces, también yo también comparto en que el mercado... ¿Te acordáis, Mauro? Que hace como hace creo que cinco programas atrás más o menos, en el inicio de esta temporada, hablamos de un niño con computador en séptimo básico. Así y hablábamos de que la gente decía, ¿para qué va a servir esto? Se lo están dando para que es un gastadero de plata, y yo no sé dónde para que jueguen. Oye, yo no sé dónde están esas personas hoy día, ¿cachai? Como diciendo, el computador para los niños en educación pública del séptimo básico va a tener un uso, los que lo tengan, por cierto, hoy día funcionando. Pero bueno, adelantaron la entrega que era para un mes más, el jueves se entregaron los 1000 y tantos computadores. Exacto. Bueno, y lo otro es lo que hemos hablado también en programas anteriores, la irrupción de la automatización, de la inteligencia artificial, del machine learning, que va a acelerar este proceso, como lo dijo Marcelo, en las fábricas donde ya están funcionando a través de inteligencia artificial, y nos va a empujar a que también modifiquemos cuál va a ser nuestra área de estudio en torno a esto, ¿cachai? O sea, como ciudadanos, como trabajadores. Por ahí va el tema, porque obviamente un robot, como dijo Marcelo, o una máquina no se va a poder contagiar. Sí, pues después va a ser el robot no para. Y eso sí que es verdad, porque el robot no para. Va a ser esta sección probablemente y la va a hacer bastante mejor que nosotros. Con voz de Anonymous. Sí. Con voz de Anonymous. Somos Anonymous. Sí, nos lo van a echar de grupo de noticias. Va a ser todo mucho mejor. Oye, de todas maneras, esto siempre va a redundar en lo mismo. El resultado esperado o el que nos puede llevar por ese camino es la colaboración, nuevamente, ¿no? Sí, yo creo que esta es una amenaza que venimos haciendo nosotros hace mucho rato, de que colaborar viene siendo la única opción que nos queda casi hasta como especie, ¿ya? Lo que nos llevó, y esto es súper interesante porque también lo dice Harari en su libro Sapiens, lo que nos llevó a ser la especie dominante del planeta, por muy feo que suene, es la capacidad de colaboración. Si nosotros, la diferencia que tenemos con los monos es que 10 monos se pueden organizar, pueden trabajar en equipo, pero organizar a 50 monos es imposible, organizar a 100 monos es imposible. Y eso es algo que la especie humana, el Homo sapiens, puede hacer. De hecho, con las redes que hemos construido, con la conectividad que tenemos hoy en día, podemos colaborar incluso a miles de kilómetros de distancia. Yo puedo colaborar con una universidad, qué sé yo, en Massachusetts, ¿ya? Y podemos hacer un trabajo colaborativo a distancia. Y creo que en la colaboración está la piedra angular, ¿no es cierto?, que nos va a llevar a salir de una crisis como esta. Y como dice Harari, dice, más allá del entendimiento de la necesidad de mayor solidaridad global, ya que eso es un entendido, esta crisis, dice, podría enseñarnos a enfrentar de manera más efectiva otros problemas globales, ¿ya?, como el cambio climático. ¿Ya? Otra cosa que yo veo muy positiva, que podríamos sacar en positivo de esta pandemia, dejando de lado todo lo negativo que nos va a traer, es que nos pone a prueba y pone a prueba nuestras creencias o las cosas que creíamos que damos como ciertas. Los movimientos negacionistas empiezan a desaparecer, los movimientos antivacunas, los movimientos anticiencia, que pareciera que nos querían hacer retroceder, ¿no es cierto?, en conocimientos que teníamos asumidos y que dábamos por cierto, por cuestionarnos desde la comodidad de que todo funciona. Entonces, cuando las cosas dejan de funcionar, uno empieza a entender el valor, ¿no es cierto?, que tiene la vacuna. Hoy día suena impensado y yo creo que muchos antivacunas están rogando por que se descubra una vacuna contra el coronavirus, porque nos pone en un punto de inflexión, en un punto de quiebre, en donde no creemos, cambiamos y, ¿no es cierto?, nos remueve un poco las creencias que tenemos, y eso creo que está bien para replanteárselo, y creo que eso es lo que nos da el espacio a entender la colaboración como una salida de esto, ¿ya? Dice Harari también que van creciendo los populismos, los políticos van socavando la confianza de la gente en la ciencia y pintan a expertos de una élite que está desconectada de la gente, y a esos es a los que no hay que escuchar finalmente, ¿ya? En la democratización, en los ciudadanos, en la colaboración entre ciudadanos. Tú has visto, no sé cómo
cómo se han creado instancias en que los ciudadanos ayudan a los ciudadanos sin mediar de una participación gubernamental o sin apoyo del Estado. Sin haber Son transacciones particulares los entre ellos, eso es lo más importante. Bueno, en Movimiento Scout decimos siempre hay que tratar de servir sin esperar algún tipo de recompensa. Ajá. Hoy día la implantación de ese tipo de valores se ha hecho fundamental para que nos podamos mantener en esto. Si te das cuenta, hoy día este tema de la pandemia, igual en muchos de estos grupos de WhatsApp, bueno, algunos como Marcelo los echan de los grupos, pero se ha visto Me hice echar. No, claro, me echaron. de harto tiempo se ha visto como la intención permanente de colaborar a quien pida un dato, a quien necesita algo, porque hoy día se entiende y hay una conexión de que nos faltan cosas, de que estamos en un problema y que tenemos que ayudarnos. Entonces es súper importante que mantengamos eso, ¿sí? Hoy día es una sociedad que se está reestructurando incluso neuronalmente, una neuroprogramación nueva que va a ser bastante entretenida, y sobre todo tenemos que tratar de que la salud mental, la salud emocional, que lo hemos repetido harto en este espacio, ¿cierto? Sea un pilar fundamental para el desarrollo de la sociedad. O sea, no basta tener educación si no hay una buena salud mental, una buena salud emocional. Existe una gran preocupación, por ejemplo, por nuestros funcionarios y profesionales de la salud, desde quien abre la puerta en un hospital, en un policlínico, en cualquier cosa, porque hoy día se transformaron en la primera línea, ¿cierto?, para contener esta pandemia como tal. Pero ojo, y lo dijimos anteriormente, el gobierno nunca ha priorizado las áreas de educación y fomentar que tengamos más científicos, que tengamos más personales de salud, que tengamos más y mejores profesores, y también lo otro que ha resultado un contenedor increíble, y ahí es donde se demuestra el desenfoque que han tenido los ministerios de educación, los ministros, etcétera, son las artes, son las ciencias, la historia, la educación física. Entonces nos estamos dando cuenta hoy día que las cosas que muchos pensaron que nos querían desconectar son las cosas que nos están salvando. O sea, hoy día he visto incluso fotos de niños y niñas otra vez pintando mucho, haciendo muchas cosas en la casa, cocinando, cosas que se habían perdido. Sí, más humanismo, ¿no? Más humanismo, sí, pero exacto. bueno, volvemos al centro. Mira, sí, ¿sabes lo que pasa? Que el viernes, es muy bueno filosofar y profundizar respecto de esto, pero el viernes en una entrevista, el conocido columnista, profesor universitario, Carlos Peña, decía que él postula de que sí, nos estamos volviendo un poquitito más, entre comillas, humanos, más colaborativos, pero que él no tiene duda de que esto, cuando vuelva la, entre comillas, normalidad o nueva normalidad, como se está diciendo, la gente va a volver al individualismo, va a volver a, me tengo que rascar con mis propias uñas, y esta cuestión de la colaboración va a ir fumándose un poco. ¿Ustedes piensan distinto? Mira, yo pienso distinto. Yo creo que este no es un virus que va a llegar como esperan algunos, el 27 de abril y va a dejar de existir, o va a llegar mayo y va a dejar de existir. Es un fantasma que se va a quedar, ¿ya? Y la colaboración yo la veo como es un cambio de switch que parte a veces desde pequeñas cositas, cositas de detalles, ¿no es cierto?, de cambios personales, y Jonathan, que trabaja con los scouts, es algo que fomentan ellos también, el cómo dejamos un mundo mejor. Van cambiando en esas cosas tan sencillas como que voy a tener que usar mascarilla para ir a hacer trámite, porque voy a tener que cuidar al de al lado, ¿ya? Eso es un detalle pequeño, pero que hace un cambio en la forma en la que pensamos. Yo soy más optimista respecto a eso, no soy tan pesimista como el señor Peña en que va a volver otra vez el individualismo, porque me cuesta creer que con tanta gente que va a perder sus empleos, gente que va a tener que reinventarse, que no nos demos una mano los unos a los otros, ¿ya? Yo quiero creer en que la colaboración va a salir fortalecida de esta pandemia y no va a ser una moda pasajera. Yo creo que hemos visto muchos ejemplos, Mauro, y en eso felicitamos sobre todo a los pymes en la región. Yo he visto muchos ejemplos en redes sociales. Sí, los chicos de 3D Magallanes que se hicieron 700 escudos faciales, una cuestión así, son puros, pues, sin apoyo del Estado, sin subvención, sin nada. Gente en sus casas haciendo escudos faciales. Entonces,
No, y los Creo gestos que que han hay tenido indicios de- otros que uno... Bueno, puede la gente que está haciendo ventiladores mecánicos también. Po. También. Sí, Por ejemplo. pero imagínate esos empresarios que han tenido o microempresarios que han tenido que cerrar y se la han bancado y no han tratado de suspender a ninguno de esos funcionarios, sabiendo que es una de las condiciones más difíciles, protegiéndolos, cuidándolos, igual es un tema que hay que destacar. Entonces, yo también creo que ojalá la colaboración se pueda mantener, hasta incluso en los WhatsApp de los cursos he visto mensajes medio cósmicos, como ¿qué piensan ustedes? Conversemos el tema de la vuelta a clase. ¿Cachai? Es como abramos el diálogo. Eso igual como que me ha sorprendido un poco, porque el tema de qué piensan ustedes, qué opinan ustedes, está dando la señal que estamos tratando de pensar como en núcleo. ¿Sí? Es buena esa, es verdad, los grupos de WhatsApp se han ido abriendo a otras cosas, grupos que eran que la cuota del curso, que esto, estoy hablando de los grupos de apoderados, ¿no? Sí, pues la reunión que oye, pero hay que juntar esto, puta, te piden plata la directiva de los cursos casi semanalmente, más si uno se demora de repente en pagar algunas cosas mensualmente, pero bueno, el punto es que algunos grupos de WhatsApp, por ejemplo en colegios semisubvencionados o particulares, también se están poniendo de acuerdo para decir, bueno, ¿sabéis qué? Enfrentemos en grupo esto como curso. Exacto. Para decirle a la dirección del colegio, bueno, ustedes tal cual nos dicen, hemos firmado un contrato entre privados, ustedes tampoco están cumpliendo su parte, no están habiendo clases, no hay. Yo creo que el tema de las vacaciones le ha ayudado mucho también en la educación privada, como para una justificación de que hay que seguir pagando la mensualidad. Sí, por cierto. Sí. Oye, bueno, ahí justo nos estaban comentando que obviamente que no están de acuerdo con la vuelta a clase. Yo creo que muchos apoderados y apoderadas, abuelos, tíos, tutores, están súper complicados con este tema. Y yo se los puedo decir como especialidad como educador diferencial, psicopedagogo. Si se pierde un año, se pierde educativamente, ¿sí? Y no hay vuelta atrás nomás. Si yo le pregunto a todos los que nos están escuchando hoy día que se acuerdan de lo que pasaron en cuarto básico, se van a acordar en biología de la célula, no sé, una sola cosa, dos cosas. El aprendizaje acumulativo que tenemos como sistema educacional no va a responder a la habilidad y competencias que tenemos que lograr desarrollar como personas, como ciudadanos. ¿Sí? Es conocimiento. Entonces, quizá esta pandemia haga caer, ya el estallido social hizo caer algunos paradigmas que teníamos como educación, y ojalá que esta pandemia haga caer otros. ¿Sí? Ese intento de mantener siempre como el tren andando con carbón y vamos metiéndole, no va a funcionar, ¿sí? Y se pierde, ¿no? Muchachos, la percepción que deberíamos tener. Quiero hacer una aclaración a propósito de la lámina que se ve en televisión. En estos momentos en pantalla, el del medio no es mi Jarpa, soy yo, por si acaso, para que hay alguna duda a través de redes a propósito de su promoción, por favor. Sí, ahí está. No es Mufasa tampoco, no es Mufasa que fue el cielo y... Sí. El emprendedor no para. Queremos mandar unos saludos. Tenemos ahí una auditores constantes. Sí, saludamos a Bachelemu Records, ciudad que nos a la logia, los queremos. A nuestra gente de Crop, ¿cierto? Nelson. A Maximiliano y a Fran, que siempre me escuchan. A Darwin Capacita, que la semana pasada nos tuvo de relatores en una pequeña... muy bien eso, sí, estuve viendo, buenísimo. Fue gratuita, así que eso, para agradecerle a todos y toda la gente que nos está apoyando, y ojalá que podamos generar, ¿cómo se llama?, los cambios que necesita la gracias a Converse, que me auspicia. Ahora no se puede, pero... Ojalá se auspicia Converse, que auspicia los tres. Ya, me tengo que ir a la pausa. Nos vemos. Un abrazo, chao Marcelo. Listo, un abrazo, que esté bien. Chao, que esté muy bien. El emprendedor no para. Pausa y venimos. ¿Buscas un equipo capaz de enfrentar desafíos? ¿Qué tal nosotros? Branding, asesorías, aplicaciones, logotipos, diseño y desarrollo web. Somos Crop. Publicidad no convencional, minería de datos, estrategias digitales, monitoreo de marcas. www.crop.cl